Se han presentado, la verdad, unos hechos de violencia en este principio de año eh, alarmantes, incluso en comparación con el año anterior, y diferentes indicadores, pues, de asesinato de líderes, masacres, asesinato de personas en proceso de reincorporación, desplazamiento forzado. Eh, y pues hay que decir que por un lado, pues hay factores que son, pues, endémicos, que no se han solucionado con los acuerdos de paz, recomposición de grupos armados, de violencias, resultado de la ineficacia de las políticas estatales y de la no aplicación de los mismos acuerdos de paz, y algunas circunstancias también de la coyuntura. Es decir, en periodos electorales en Colombia en el pasado se han acentuado situaciones de violencia porque grupos armados aprovechan este momento para hacer visibles sus acciones, para tratar de dar mensajes mediante armas a los candidatos a un nuevo gobierno. De modo que se mezclan un poco estas situaciones, ¿no? Pero con algunas particularidades en situaciones de frontera y por supuesto, eh, gravísimas en el caso de de las fronteras con Venezuela y en las fronteras del sur. Las situaciones más críticas se están presentando en la frontera con Venezuela, particularmente en los departamentos de Arauca, del lado colombiano, y de Apure, del lado venezolano, porque se volvió toda esa frontera pues un territorio de enfrentamientos armados, de guerras. Y hacia el sur, en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, son las zonas más críticas, sin decir que sean las únicas, pero en el caso de Venezuela, de la frontera con Venezuela, pues ahí hay un factor, eh, digamos, geopolítico. Por un lado, ese es un territorio histórico de asentamiento del Ejército de Liberación Nacional, la columna vertebral. Es decir, esa es la casa grande de ellos y su retaguardia histórica en la frontera con Venezuela. Y el hecho nuevo es que desde el año pasado han entrado a disputar ese territorio, tanto disidencias de grupos que quedaron al margen del proceso de paz después de los acuerdos con las FARC, pero también iniciativas desde el gobierno por el interés de la frontera en función de los conflictos que ha planteado el gobierno colombiano con Venezuela y la situación también del lado venezolano. Entonces, allí, el año pasado, por ejemplo, se dieron graves enfrentamientos por la incursión de un grupo que se llama Frente 10, que se dice ser heredero de algunas actividades de las FARC y que entró al territorio venezolano a disputarle al ELN allá campamentos y situaciones digamos, de posiciones para negocios y otras cosas, y entró en choque directamente también con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Eso fue una situación gravísima en el mes de abril, con desplazamientos de más de 6.000 personas hacia Colombia, de venezolanos, y toda una situación muy complicada, que ahora se retoma, pero con mayor fuerza y una mayor beligerancia, y allí pues hay todos unos intereses. Estos conflictos que parecen a primera vista como fueran conflictos entre grupos ilegales, pero al mismo tiempo intereses desde el gobierno colombiano con asesoría de los Estados Unidos de presionar en la frontera y de también poner en entredicho la presencia de guerrilla del ELN en territorio venezolano y también del grupo llamado Marquetaliano. Eso lo convierte en una disputa política y una frontera caliente, no solamente en Arauca, sino en todo son 2.000 kilómetros de frontera hasta la parte ya del Caribe, de la Guajira, y se han presentado incidentes, incursiones armadas desde Colombia hacia Venezuela de comandos especiales, pero también movilidad de grupos guerrilleros colombianos en la frontera, toda esa zona, más narcotráfico hacia la zona del Catatumbo, no Arauca, pero sí más arriba, cerca de Cúcuta y toda la península del Caribe de la Guajira. Entonces es una zona, además, acusaciones de que es que Venezuela está armando guerrillas colombianas y a narcotraficantes, que es un narcoestado, acusaciones de que es un territorio cómplice con el terrorismo, y desde el otro lado, pues acusaciones de que Colombia está fomentando el bloqueo y las agresiones y preparando una guerra, que ya pues el presidente de Colombia
dio muestras de gran beligerancia contra este gobierno de Maduro cuando intentaron una operación para meter, bajo la figura de una misión humanitaria, meter una punta de lanza para lograr precipitar una partición del territorio e imponer el gobierno de Guaidó. Es decir, que todo eso está muy exacerbado, y ahora con la situación de Ucrania se pone más crítico porque pues Putin da mensajes diciendo que operaciones de ellos en el Caribe, de Rusia, en el Caribe y en Venezuela, pues serían parte de sus legítimas acciones aliadas con gobiernos de acá. Y esas frases pues calientan el ambiente, son parte de la problemática y de los discursos para el conflicto en Ucrania, pero que acá están calentando la frontera. Están calentando la frontera. Si hay una situación crítica se llegara a dar en Ucrania, es muy probable que se presenten también situaciones militares ya más graves en la frontera con Venezuela. Entonces, por eso es tan delicado el problema. No es un problema interno de los grupos que se enfrentan, no es un problema de narcotráfico, es un problema que combina digamos, las incursiones, los golpes al ELN en su territorio con toda esta situación de frontera. Hay centenares de guerrilleros colombianos en territorio venezolano y hay, digamos, tolerancia del gobierno venezolano con unos y confrontación con otros. Y por el otro lado tenemos a los asesores de Estados Unidos. Y hacia el sur, pues hay problemas de frontera. Ecuador es la ruta más importante internacional junto con Brasil para la exportación de cocaína. Es todo el Caribe, el Pacífico, es una gran plataforma de exportación de cocaína. Salen más de 800 toneladas métricas al año de cocaína por allí, y hay unas disputas territoriales tremendas por rutas, y sobre todo con comunidades étnicas e indígenas y de comunidades negras, grupos armados y de narcotraficantes y todo el mundo constriñendo, apoderándose de territorios y violentando a las comunidades y líderes que se oponen a que sus territorios sean convertidos en laboratorios para la producción de cocaína. Entonces, hay una disputa por el control territorial, donde hay comunidades muy fuertes, muy organizadas, que chocan con estos grupos armados y también chocan con las dinámicas de militarización por parte del Estado colombiano. Y allí es donde se está dinamizando también muy grave en el norte del Cauca, en la costa pacífica de Nariño y en Putumayo, en la frontera con Perú. Perú. Con Brasil hay toda una ruta de grandes tráficos hacia las mafias de Sao Paulo, de Río de Janeiro, y realmente muy crítica la situación, pero como es una zona selvática y de poca habitación, de muy pocos habitantes, entonces no hay este sonar de fusiles como estamos viendo en otras regiones. Se firman los acuerdos de paz en diciembre de 2016 y se hace la dejación de armas por parte de las FARC en el primer semestre del año 2017. Esto significa el repliegue ya de fuerzas de las FARC hacia centros de rehabilitación, ¿no? de integración pues, a la sociedad, y disminuyen todos los indicadores de violencia durante el año 2016-17. Desde las conversaciones en el 2012 para acá, se distensionó la situación y fueron disminuyendo combates y situaciones asociadas a las FARC. Eso fue de un gran impacto, incluso la disminución en todos los indicadores en estos años 17, 18, incluso 19, de desplazamiento forzado, de torturas, asesinatos, desaparición forzada, secuestros, minas antipersona. Todas estas violaciones al derecho humanitario disminuyeron de forma radical, pero desde el año 2018 comenzaron a recomponerse violencias, no al nivel ni con las características de generalidad, digamos, de cobertura nacional de la situación anterior, pero sí, por supuesto, donde se estaba esperando que llegara el Estado, que llegara la paz, lo que llegaron fueron primero las mafias y la recomposición de grupos armados. Entonces, antes de la firma de los acuerdos de paz, digamos, en la década anterior, Colombia tenía cerca de 500 municipios y la mitad del territorio nacional en situaciones de guerra, de disputas,
Y ahora tenemos alrededor de 200 municipios con una situación crítica, es decir, han disminuido los niveles de violencia, la capacidad militar de los nuevos grupos no es ni de lejos la que tenían las FARC, digamos que capacidad militar puede ser del 15%, y ninguna, la capacidad política es mínima, no tienen prestigio nacional ni en las ciudades, son grupos muy aislados, muy condenados por atentar contra la paz. Y el ELN, que ha crecido en radio de acción, tampoco se ha fortalecido estratégicamente. Es decir, no tenemos ahora una guerra ni las mismas características por los actores, ni del nivel del que se tenía antes de los acuerdos de paz. Pero sí, confrontaciones armadas dinámicas, persistencia de insurgencia en el caso del ELN y interrelaciones perversas de todos estos grupos reincidentes o residuales con todo el problema de captura de rentas del narcotráfico. Es decir, que se esperaba, pues, por supuesto, ya estaba diseñada una respuesta frente a la situación post-acuerdos para conjurar dinámicas de violencia que se podían prever. Pero desafortunadamente el Estado y el gobierno no estuvieron a la altura, no han estado a la altura. Han aplicado a cuentagotas algunos puntos del acuerdo de paz porque ha habido presión internacional, resistencia interna y todo, y un movimiento por la paz y por la democracia muy fuerte, pero se ha quedado corto, de modo que tenemos territorios donde históricamente se daban presencias de conflictos, narcotráfico, disputa por oro, por tierras, por contratos, por infraestructura, que son de nuevo los escenarios de dinámicas violentas. De modo que podríamos decir que es fundamentalmente la omisión de políticas, la acción con daño y sobre todo el desconocimiento de la transición a la paz, de los acuerdos de paz desde el gobierno. Un gobierno que ha dicho que aquí seguimos en la misma guerra, que son los mismos actores que antes y aplica el mismo remedio. Políticas contra insurgentes y antiterroristas y políticas similares a de la lucha contra el enemigo interno, incluso para la protesta social urbana. Entonces, es un gobierno que hace la guerra sin que hubiera pasado el acuerdo de paz, como si no hubiera pasado nada, pues es un gobierno que se convierte en factor de violencia en los territorios. La comunidad internacional se ha tenido en términos globales, generales, un apoyo al proceso de paz de países acompañantes, como es el caso de Noruega, que han estado muy presentes, pero también hay apoyo de otros países de la Unión Europea. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se han tenido pronunciamientos recurrentes pidiendo la implementación integral de los acuerdos y en general ha habido una opinión internacional que ha pesado para contrarrestar las dinámicas internas en contra de los acuerdos de paz. Eso ha sido positivo. El gobierno español sí ha tenido un perfil bajo, no sobresale en cuanto a defensores y explícitos y agudos de puntos importantes del acuerdo de paz. Está en la generalidad, en una actitud bastante mínima, pero en general yo creo que la comunidad internacional ha sido un soporte para la vigencia aún de estos acuerdos de paz, que no obstante los esfuerzos y la acción del gobierno para aplicarlos de manera mínima o no aplicarlos, no obstante eso, siguen como una bandera, como un programa y como una realización en aspectos importantes como la justicia transicional, la reincorporación de excombatientes, que han sido dos puntales que siguen allí, y algunas reformas como el estatuto de la oposición, cosas por el estilo. Pero efectivamente en Colombia hay más movimiento de paz, más movimiento democrático, más revolución de conciencia en contra de la guerra que aplicación de los acuerdos. Pero eso es muy importante. Colombia está en un momento de transformación profunda y eso se va a expresar también en las elecciones de todas maneras. Las circunscripciones de paz son curules que se asignaron en regiones muy críticas, 16 curules en la Cámara de Representantes, no en el Senado. Y en esas regiones, pues ahora se desató una nueva disputa, porque sectores de gamonales, de mafiosos, de clientela política, han tratado de tomarse esas curules. Incluso gente es miembros de las Fuerzas Armadas o
o gente relacionada con el paramilitarismo está tratando de tomarse esas curules, y hay un ambiente de intimidación y violencia en esas regiones en la coyuntura electoral. No son elecciones libres, son elecciones muy difíciles para los líderes sociales y las víctimas, y pues yo creo que estamos esperando las elecciones de marzo, es decir, ya el 13 de marzo y luego las presidenciales, y el juego está muy interesante desde el punto de vista del avance de las fuerzas democráticas y a favor de la paz. Eso es un hecho. Lo que pasa es que en Colombia existe una dinámica de maquinarias, de compra de votos, de poderes estatales para la corrupción, de incrustación de mafias, narcotraficantes en el Estado, que afician y han aficiado históricamente, pero que en esta coyuntura amenazan a la expresión libre y a la misma votación de los colombianos. Estamos en esa tensión, pero pues de todas maneras las cartas están por jugar, y yo creo que hay una corriente muy profunda, transformadora, que se va a expresar en estas elecciones y en toda esta década en procesos difíciles, muy contradictorios, con una ultraderecha opositora a los acuerdos de paz, muy radical, beligerante, que se está debilitando, pero que sigue siendo muy fuerte. De modo que no estamos en tiempos tranquilos. En medio de una catástrofe mundial, en la cual están luchando todos los poderes por repartirse el mundo, como lo vemos en Europa, y que no es ajeno. Colombia y Latinoamérica es vista como un escenario de la reconquista para las grandes inversiones, y la democracia es asunto menor para las grandes corporaciones del mundo. Estamos en nuevos totalitarismos que se podría decir pseudodemocráticos, es decir, con las banderas liberales, pero al servicio de un nuevo reparto a nivel mundial en medio de una pandemia. De modo que eso hace más complejo el panorama, pero las tensiones son también por la emergencia de movimientos por la paz, movimientos democráticos muy poderosos, que yo creo que son los que nos dan esperanza en la situación colombiana.